Bienvenidos queridos estudiantes nuevamente a su aula virtual. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero básico que va a componer uno de los elementos más importantes que es para el análisis de la situación de una empresa. ¿Qué es lo que les va a suceder muchas veces? Ustedes van a subir un informe bien bonito, bien hecho, con su carátula, su balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo de efectivo y sus notas a los estados financieros. Van a subir a la gerencia, van a empezar a ojear los gerentes, van a ver el balance general, bien bonito, bien estructurado, y lo van a pasar. Estado de resultados, sí, nos ha ido bien, tenemos utilidad, ya, excelente. Y se van a detener en lo que es el estado de flujo de efectivo. ¿Por qué se da una de estas características en la alta gerencia? Porque el estado de flujo de efectivo en sí nos va a indicar qué hemos hecho con el dinero. Si hemos generado flujos de efectivo por actividades de operación, que es el giro del negocio, si hemos tenido excedentes de dinero, nos ha ido muy bien, hemos tenido buenos flujos de dinero, hemos hecho qué inversiones hemos hecho en la empresa, o como también puede darse la necesidad de liquidez, de efectivo o de incrementar nuestro capital de operaciones y vamos a tener operaciones de financiamiento, es decir, cómo me he generado recursos económicos para el funcionamiento normal de la empresa. Entonces, este estado en financiero en sí nos va a proporcionar esa información, que hemos hecho el dinero, tanto en actividades de operación, lo que es el giro de la empresa, con provendos si es una empresa comercial, o de servicios, las actividades de inversión, en qué gastar el dinero en lo que se refiere a maquinaria, eh, inversiones en acciones en otras empresas, y lo que es el financiamiento, cuánto me he endeudado o he generado recursos de los socios por sus aportes. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a este tema. Introducción. La generación de efectivo equivalentes de efectivo es uno de los principales objetivos de todas las empresas, por lo que la mayoría de sus actividades o operaciones van encaminadas a generar de manera directa o indirecta un flujo adecuado del dinero. ¿Por qué debemos cuidar el flujo del dinero? Porque debemos tener la capacidad de poder financiar nuestras operaciones de manera normal y no que a cada instante no haya liquidez y tengamos que acudir a préstamos, a los gerentes, no alcanza para pagar los sueldos, nos tienen que prestar dinero. Entonces, uno de los objetivos focales de toda empresa es generar los recursos económicos necesarios para cumplir con las operaciones de manera normal. Adicionalmente, que nos permita poder invertir en activos para sostener el crecimiento de una empresa. Una empresa siempre va a tender al desarrollo y su crecimiento. Y lo más importante, dado que también sí debemos invertir, debemos generar recursos económicos, pero también nosotros tenemos que ser buenos pagadores. Es decir, debemos tener el suficiente dinero para pagar nuestras obligaciones, tanto para los terceros. ¿Qué significa eso? Mis obligaciones comerciales, por la compra-venta de mercadería, por ejemplo, me dan al crédito, debo ser puntual en mis pagos. Mis obligaciones sociales, tengo que pagar los sueldos y salarios, tengo que pagar los aguinaldos, tengo que pagar todo lo que corresponde al personal, como también a los socios. Es decir, una vez concluido el ejercicio, las utilidades obtenidas después de impuestos y la reserva legal, debo distribuir a los socios, debo pagarles sus ganancias a los socios y debo tener esa capacidad de manera económica dentro del giro del negocio. ¿Qué objetivos vamos a trazar
mediante el estado de flujo de efectivo. La información del estado de flujo de efectivo y tomando en cuenta los otros estados financieros. ¿Cuáles son los otros? Balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros. ¿Qué va a permitir a los usuarios internos y externos? Usuarios internos, la gerencia, administración; externos, los bancos, socios potenciales. ¿Qué información vamos a poder interpretar de este estado? Primero, evaluar la capacidad de una empresa para generar flujos de efectivos positivos, es decir, incrementos de liquidez. Segundo, evaluar la capacidad de una empresa para cumplir oportunamente con sus obligaciones, mis pagos a terceros y los pagos a los socios. Proporcionar información a la gerencia para la toma de decisiones sobre el desenvolvimiento de la empresa. ¿En qué áreas? Operación, inversión y financiamiento. Establecer dónde se ha captado y gastado el efectivo equivalente y efectivo y equivalentes, clasificadas en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Comparar los estados de flujo de efectivo. No nos olvidemos que una empresa va a ir generando información histórica, y esa información histórica no debemos dejarla dormir, debemos utilizarla como una herramienta de análisis. Entonces, nosotros debemos comparar los flujos de efectivo de gestiones pasadas y de la última gestión. ¿Cuál es el fin? En base al comportamiento que hubiese tenido la empresa y los flujos que hubiésemos generado en condiciones normales, podríamos elaborar un estado de flujo de efectivo proyectado, es decir, podríamos hacer estimaciones para la siguiente gestión. ¿Por qué aclaro el término de condiciones normales, donde el mercado tenga un comportamiento razonable y no sucedan hechos tan significativos que impacten el normal funcionamiento del mercado? Ejemplo, lo que ha sucedido este 2020. El COVID-19 ha tenido un impacto a nivel mundial, ni siquiera a nivel país, hemos tenido un impacto a nivel mundial, donde todas las economías se han contraído. Y durante la cuarentena cerrada, todas las empresas han tenido que parar operaciones, excepto aquellas que por su naturaleza no podían dejar de funcionar. Las demás han parado. Por lo tanto, esas empresas que han parado, al dejar de operar, han dejado de generar recursos económicos, de generar el ciclo de comercialización de sus productos, de la venta de bienes o servicios, en el de vender y de ir comprando y hacer las rotaciones respectivas. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Cuando hablamos de efectivo y equivalentes de efectivo, ¿a qué hacemos referencia? Simple, al efectivo cuando hablamos de caja y bancos. Y ahí podemos adicionar caja chica, la caja chiquita que mandamos para los gastos menores. Y los equivalentes de efectivo, ¿qué van a hacer? Las inversiones a corto plazo. Si yo he invertido en bonos emitidos por el Tesoro, que emite el Banco Central de Bolivia, bonos emitidos por empresas privadas. Las empresas, para generar recursos, emiten bonos y estos bonos puede adquirir cualquier empresa con una tasa de interés que será cancelada al plazo que concluya el bono que nos han emitido. Un depósito a plazo fijo. ¿Cuál es la condición? Que estos plazos no sean superiores a 90 días, para que lo tomemos en cuenta como equivalentes de efectivo. La presentación del estado de flujo de efectivo. Toda empresa tiene como objetivo generar flujos netos positivos durante un determinado periodo. Y la norma internacional de contabilidad, la NIC 7, que hace referencia al estado de flujo de efectivo, clasifica las entradas y salidas de efectivo en tres áreas: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Cuando hablamos de actividades de operación, esas actividades están relacionadas con la actividad principal de la empresa, es decir, con la producción de bienes y o servicios. Primero,
Ingresos de efectivo por actividades de operación. ¿Cuándo va a haber ingresos? Cuando yo haga el cobro por las ventas habituales de bienes o servicios, que puede incluir las ventas al crédito. 2. El cobro de intereses provenientes de ventas al crédito. Es decir, cuando yo comercializo al crédito, dentro de las condiciones se pueden fijar una tasa de interés que esté dentro de la ley, dentro de la normativa, que no salgamos de la misma, y esos intereses que vamos a percibir, vamos a generar también ingresos de efectivo. Recuperación de préstamos otorgados y otros que perciba la empresa. 2. Egresos de efectivo por actividades de operación. ¿Cuándo va a haber egresos de efectivos por actividades de operación? Cuando yo haga pago a proveedores. ¿Por qué? Por compra de bienes y servicios. Entre esos vamos a tener mercadería, materia prima, insumos y servicios destinados a la producción o venta, incluidas las operaciones de vengadas. Pago de remuneraciones al personal, los sueldos, aguinaldo. Pago de intereses. Si yo tengo un crédito o me han dado mercadería al crédito, tengo que pagar intereses. Las obligaciones tributarias, multas y otros. Todo lo que hemos hablado relacionado al giro de la empresa, a las actividades normales de operación de la empresa. ¿Cuándo vamos a hablar de actividades de inversión? Las actividades de inversión están relacionadas con la utilización de los recursos en la compra de bienes del activo fijo. Cuando hablamos del activo fijo estamos hablando de muebles en seres, vehículos, equipos de computación, etc. También va a hacer referencia a otorgamiento de préstamos, inversiones a largo plazo, compra de intangibles. Pónganse, yo soy una empresa de comida y para mi desarrollo y crecimiento quiero incluir dentro de mi línea de productos o ser una empresa que maneje una marca exclusiva, voy a hacer la compra de una marca. Ingresos, vamos al primer bloque. Ingresos de efectivo por actividades de inversión. ¿Cuándo vamos a generar ingresos de efectivo? Por la cobranza por venta de activos fijos. Es decir, si yo vendo mis activos fijos, va a haber ingreso. Por la venta de activos intangibles, inversiones permanentes, cobranza de préstamos otorgados. ¿Cuándo va a haber egreso de efectivo por actividades de inversión? Por la compra o construcción de bienes de activo fijo. Pónganse, tengo mi terreno y decido edificar las oficinas de la empresa. Esa construcción va a generar egresos de efectivo. Compro un vehículo, compro maquinaria, compro equipos de computación. ¿Cuándo también genero egresos de efectivo? Cuando yo otorgo préstamos que van a generar rendimientos, una tasa de interés. Adquisición de inversiones permanentes e inversiones en otras empresas. Es decir, compra de acciones, por ejemplo, en otra empresa, las cuales nos van a generar dividendos. Compra de activos intangibles es la adquisición de una marca. Actividades de financiamiento. Son aquellas relacionadas con la obtención de recursos financieros. Muchas veces, imagínense este año, las empresas necesariamente para volver a arrancar sus operaciones han debido necesitar recursos financieros para volver a inyectar lo necesario, el dinero necesario para volver a arrancar la maquinaria de operaciones. Por lo tanto, van a acudir a préstamos, ya sea de terceros, entidades financieras, entidades relacionadas, es decir, una empresa que fuera una subsidiaria del exterior, y no relacionadas, podemos solicitar un préstamo a un tercero, a otra empresa y demás. Lo que focaliza estas actividades es la obtención de recursos económicos para el normal funcionamiento de la empresa. ¿Cuándo va a haber ingresos de efectivo por actividades de financiamiento? Cuando se realice colocación de bonos u otros instrumentos financieros. Si yo soy una empresa SRL
El Código de Comercio me faculta la emisión de bonos y estos bonos van a estar fijados a un determinado plazo y concluido el plazo se debe devolver el dinero más un interés por los bonos que se han generado. Entonces, estos bonos salen al mercado, cualquier persona natural o jurídica los va a poder adquirir y en un determinado plazo van a devolver ese dinero más una tasa de interés. Entonces es una forma de obtener ingresos de efectivo por actividades de financiamiento. Otra, la más común, la obtención de préstamos de instituciones financieras. Voy al banco y solicito un crédito. Obviamente hay condiciones y reglas que me van a solicitar de cumplir para podernos otorgar el crédito respectivo. Lo otro, acudir a los socios. Socios, necesitamos incrementar nuestro capital de operaciones y los socios mediante aportes de capital. La otra forma, si yo fuera una sociedad anónima, puedo también captar nuevos socios mediante la emisión de acciones u otros instrumentos de capital. ¿Cuándo va a haber egresos de efectivo por actividades de financiamiento? Si el ingreso se genera por la colocación de bonos, ¿cuándo va a haber el egreso? Cuando yo devuelvo ese dinero más el pago de los intereses. Si he obtenido mediante un préstamo de una institución financiera, ¿cuándo va a haber el egreso? Cuando haga el pago del préstamo realizado, ya sea en las cuotas respectivas. Otra forma que hay un egreso de actividades de financiamiento, cuando uno de los socios decide retirarse y hay que devolverle su capital que tenía invertido en la empresa. Muy bien.